Listo, perfecto. Bueno, acá estamos terminando la sesión, pues estamos presentándonos con los asistentes presenciales. Ya se encuentra en línea el profesor Beethoven Herrera. Me gustaría que me confirme que ahorita el profesor prendiera su micrófono y la cámara y me confirmara si me están escuchando bien. Pues yo lo presento muy rápidamente. El profesor Beethoven Herrera es profesor emérito de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente es el vicepresidente de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas y pues es economista, tiene estudios doctorales y postdoctorales y pues se ha enfocado mucho en estudiar los temas del sistema financiero, del sistema monetario también chino, en las relaciones comerciales en Asia. Entonces, espero puedan disfrutar mucho esta charla con el profesor Beethoven Herrera. Creo que es una experiencia muy importante y que la va a dar a dos voces, también con el estudiante Mateo Arias. Entonces, me comentan cualquier cosa, voy a estar pendiente. Profe Beethoven, ¿puedes hablar a ver si te están escuchando? Buenas tardes para todos y todas. Mañana en Colombia, saludos desde Belfast, en Irlanda. ¿Escucha, Mafe? Mafe, ¿me escuchan? Sí, profe, se escucha perfecto. ¿Está conectado Mateo? Segundo, ya verifico. Mateo. Mateo, ¿se está conectado? Él debe pasar a panelista porque va a proyectar la lámina. ¿Sí, Mafe, por favor? Listo, ya lo estoy ascendiendo a panelista. Listo, ya él está como panelista, le voy a solicitar que abra el micrófono también. Hola. Ah, bueno, ya. Perfecto. Listo. ¿Listo, Mateo, para las fotos? Mateo, las fotos. Primera foto. No me deja compartir la pantalla, profe. Un segundo, ya estoy verificando acá. Mateo, ya eres anfitrión. Ahí ya debería dejarte compartir la pantalla. Gracias, Mafe. No, todavía no. Cuando vaya a terminar. ¿Está bien? ¿Puede ampliar las fotos, Mateo? La siguiente. He venido a un viaje de estudio en Europa. Esta es la Templo de Diana en Mérida, España, Extremadura. Un templo romano en España, igual que la siguiente foto, que es la foto del Teatro Romano, allí en Mérida. Siguiente foto, Mateo. Para significar que Roma estuvo en todo el continente europeo, hasta la península ibérica, estuvo en las Islas Británicas y ocupó la costa mediterránea de Egipto, por ejemplo, de Medio Oriente y demás. Sus monedas estaban donde estaba Roma, igual que su idioma latín estuvo donde estuvo Roma, y su derecho romano estuvo donde estuvo Roma. Igual Estados Unidos, igual Inglaterra, y hoy China, dentro de su proyección económica, pondrán su moneda como un eje económico. Esta es mi visita a la conferencia al Hotel Mount Washington en New Hampshire, en Bretton Woods, donde se hizo la conferencia monetaria del año 44, antes de acabar la Guerra Mundial, que consolidó como hegemona a Estados Unidos. Adelante, por favor. Estoy en Irlanda, vine hasta acá para ver cómo en este barrio, que es de unionistas protestantes que se sienten ingleses y quieren ser parte de Inglaterra, hay imágenes como esta de la reina Isabel. Adelante, por favor. O esta otra opuesta de los que luchan por las libertades políticas y civiles. Siguiente. O esta otra del príncipe Carlos, ahora rey Carlos III. Siguiente. O esta que hice en la tumba de Mars en Londres esta semana. Esta se maneja David Hume, el mentor de Adam Smith. Y esta del mismo Adam Smith en Edimburgo, o esta de los que protestan en Irlanda contra los abusos ingleses aquí en esta isla. Esas fotos para decirle que lo que voy a hacer ahora es un recuento histórico de lo que ha pasado.
y cierro con esta foto. Este es Beto Herrera en Hong Kong, en el puerto de pescadores de Hong Kong, en un lugar de rito religioso. Usted va a encontrar a la izquierda arriba un Buda de porcelana, sentado, un Confucio que está sentado en una tortuga, símbolo de paciencia. Dese cuenta que el Buda está encima de las flores de loto, porque el loto es una flor de los pantanos que es hermosa, aunque sea los pantanos, significa purificación. Y a la derecha está Lao Tse y en su mano la tabla del Tao. Vamos entonces a entrar a analizar el sistema internacional occidental y el sistema internacional emergente o ascendente que lidera China. Voy a pedir a Mateo que presente la otra proyección del sistema internacional que hemos preparado con Mateo en el curso de globalización. Quien quiera tomarlo, es un curso sobre Asia y el Pacífico. Estudiamos las dos Coreas, China, Hong Kong, Japón, Singapur e India. Y vamos a mirar las siguientes cosas. El Pacto Financiero Mundial, arrancando por lo que se hizo en Bretton Woods, la alternativa de China, una comparación, el nuevo Pacto Financiero Mundial propuesto por el presidente Macron y el presidente Petro, y unas conclusiones. Adelante, Mateo, por favor. Gracias. La guerra terminó, la Segunda Guerra Mundial terminó en el mes de junio, julio del 45, después del bombardeo a Hiroshima y Nagasaki con la bomba atómica. Reversa, por favor, reversa. Pero la conferencia fue un año antes, en julio del 44. Quiere decir que aunque no haya terminado la guerra, estaba claramente indicado que los aliados habían desembarcado ya en Normandía, en el sur de Italia, había habido la acción norteamericana del Pacífico y era claro el sentido de la guerra en contra del eje Roma-Tokio-Berlín. Por eso hubo esta conferencia. Hay que advertir lo siguiente. Como dice la lámina, China no estuvo presente. Hasta el año 71, que Nixon visita Mao, China ingresa a la ONU, luego entra al FMI, luego al Banco Mundial, e ingresó en 2001, hace 22 años, a la OMC de Comercio. Pero la Unión Soviética sí estuvo presente. La Unión Soviética tuvo delegados. Es notable advertir que terminada la conferencia se redacta un texto, en la realidad lo redactó Harry Esther White, a Keynes lo relegaron a un lugar sin relevancia ninguna, a encargarse de una comisión del Banco Mundial, y la comisión central, que era sobre el Fondo Monetario, la lideró White. Hoy en día está claro que White era espía de Stalin. Le pido a Mateo que suba al chat un artículo mío que resume el libro de Stein, donde demuestra que el señor Harry Esther White, líder de la delegación norteamericana en Bretton Woods, trabajaba para Stalin. Él justificaba esto diciendo que si la URSS y Estados Unidos fueron aliados en la guerra, podían ser aliados en la paz. Esa idea no es loca. También sostenía que los sistemas deberían coexistir al futuro. Esa idea no es loca. También Schumpeter planteó eso. Lo que no reconoce es que le pagaban por decir eso. Cuando le demuestran que le dijeron eso, entonces se suicidó. Él, digamos, murió de un infarto en la víspera de ir al Senado a la audiencia donde iba a ser inculpado. Los soviéticos han respondido que no firmaron el tratado porque había malas comunicaciones telefónicas, era muy difícil comunicarse. La verdad es que para poder afiliarse al FMI, tocaba pagar una cuota. La cuota debía calcularse con base en el PIB. Y entonces era necesario informarle a Washington el tamaño del PIB de la Unión Soviética. Stalin iba a hacer eso. Stalin sorprendió a Occidente al ganar la guerra, la ganó Stalin. Stalin llega a Berlín antes que los americanos, y si Occidente puso 500.000 muertos, que es muchísimo, la URSS puso 25 millones, o sea, 50 veces más. Y de hecho llegó a Berlín antes que los americanos. Por esa razón Stalin no quería entregar esa información a Occidente. Resumen, China no estuvo, la URSS estuvo y no firmó, Keynes fue relegado, y el líder de la conferencia norteamericano, Harry Esther White, trabajaba de modo al tiempo para ambos sistemas, Estados Unidos y para Stalin. Siguiente, por favor, Mateo, gracias. Este es el sistema de Occidente, lo llamamos Bretton Woods porque se reunió en Bretton Woods. Claro que el poder
lo mantenía Estados Unidos con sus armas, con sus tropas. Tiene 800 bases militares en el mundo, 800. Son 800, incluido en Colombia la de Palanquero, por ejemplo. Al tiempo que le impide a China o bloquea que China tenga una base militar en las Islas Salomón, al sur del, del Océano Pacífico. Esa potencia, por ejemplo, hace arbitraje. El señor Carter sentó a Anwar Sadat de Egipto y a Menachem Begin de Israel para hacer una conciliación. Clinton sentó a Yitzhak Rabin con Arafat y fracasó. Y lo hace Estados Unidos. Como moneda, está claro que la moneda de divisa ha sido para pagar las importaciones, cobrar las exportaciones, hacer las inversiones, dar los créditos, y eso lo hace Estados Unidos con su dólar. Se acordó en Bretton Woods que una onza de oro respaldaría a $35, pero Estados Unidos emitió irresponsablemente 500.000 millones para pagar la guerra de Vietnam sin ningún respaldo. Entonces el mundo le entrega trabajo humano en banano, trabajo humano en textiles, trabajo humano en petróleo, le entrega un papel que cuesta producirlo 30 centavos de dólar cada billete. Cada billete vale 30 centavos de dólar la tinta y la impresión. Francia acumuló dólares de la guerra y le pidió a Nixon el 71, 15 de agosto, que le entregara el oro de esos dólares, que no lo tenían, por supuesto. Y allí Nixon decidió en agosto 15 del 71 que el dólar no sería más convertible, y no lo es convertible hasta hoy. De hecho, Johnson prohibió sacar oro de Estados Unidos. Para el desarrollo, pues crearon un plan de reconstrucción. Los que han estudiado historia saben eso, los que no, los invito a verlo en el curso de Asia. En la conferencia de Versalles del 19, Francia, con Clemenceau, le impone sanciones a Alemania para cobrarle la invasión que hizo. Había invadido Alemania, Lorena y Alsacia en ambas guerras. ¿Y Keynes, que está allí, dice que es un error? Un error por varios lados. Por un lado, porque no podía pagar sus deudas un país como Alemania bombardeado por la guerra. Y en segundo lugar, porque generaría revanchismo. Y generó revanchismo. Recordemos que Hitler invade Francia y obliga a Francia a rendirse en el mismo vagón de tren de Versalles donde se rindió Alemania en la guerra anterior. ¿Hay revancha? Claro que hay revancha. Le prohibían armarse y se rearmó. Le prohibían usar las fronteras y ocupar las fronteras. Le pido a Mateo que busque en Google un texto que se llama Versalles, un siglo sin paz, y lo cuelgas al final, por favor, al final. Y crearon las entidades como el Fondo Monetario para Dayo en crisis, el Banco de Pagos Internacional, que se hizo para pagar la guerra, para pagar deudas de Alemania, y ese banco infame legitimó el robo de oro que hizo Hitler en Francia y en Checoslovaquia. Hay un texto mío que se llama Megabanco Supersecreto, que le pido a Mateo que lo suba al chat después, Megabanco Supersecreto, y el FLAR es el Fondo de Reservas de América Latina con sede en Bogotá. Para el desarrollo, aprendieron la lección, y es que la Primera Guerra Mundial se resolvió mal, con sanciones a Alemania. En la segunda se resolvió con una reconstrucción, que fue el Plan Marshall. Y para eso se crearon entonces el Banco Mundial a nivel mundial, el BID a nivel de América y la CAF a nivel andino. Hoy la CAF tiene países de toda América Latina. Adelante, por favor. Este sistema occidental liderado por Estados Unidos, pues, planteó como problema económico del comercio el tema del dumping y levantó como bandera que el libre comercio es benéfico para todos, aunque aplican proteccionismo y aplican subsidios ellos al trigo, por ejemplo, y al maíz. Y para eso inventaron primero el GATT, que era un acuerdo comercial, y después se volvió OMC en el año 99. Ahora han creado una alianza entre Inglaterra, Estados Unidos y Australia para enfrentar a China llamada AUKUS. Para las calificadoras de riesgo, pues se busca evaluar la capacidad de un país y una empresa de pagar sus deudas. Entonces, auditan esa entidad y la califican. Existen la Fitch, Standard & Poor's y Moody's. Como ustedes todos saben, al caso colombiano, una de las tres, creo que es Fitch, nos ha mantenido el grado de inversión. Standard & Poor's y Moody's lo quitaron. La pregunta obvia es, ¿cómo para una calificadora como Fitch Colombia amerita grado de inversión y para las otras no? ¿Alguien entiende? Lo segundo, los que no han visto el documental de Netflix llamado Inside Job, que ganó el Oscar de la Academia al Mejor Documental en 2011, lo recordarán. Los que no, les invito a verlo. ¿Qué se muestra allí?
que la calificadora calificó con calificación AAA a Lehman Brothers la víspera de quebrarse. La pregunta obvia es, ¿no saben calificar? ¿O les pagan por calificar? ¿O saben y tuercen la calificación? ¿O aceptan, por ejemplo, como ocurrió con Enron, que Enron le paga a la auditora externa y los honorarios son acciones? Entonces, esa auditora externa tiene acciones, ya no es externa, entonces no va a calificar objetivamente. En el tema de la inversión, en el tema de la propiedad intelectual, pues se quejan del tema de las patentes. Ustedes saben que Colombia contrató para la pandemia del COVID unas vacunas. Nunca nos dijeron el precio de las vacunas. Era secreto, siendo fondos públicos, para una calamidad pública. Porque al presidente Duque le dijeron que si publicaba ese dato, no enviaban vacunas. Un señor Enciso, de transparencia, demandó eso y al final conseguimos los precios absurdos, entre 5 una vacuna y 30 otra vacuna. Pero el contrato no decía la fórmula química de la vacuna. No estaban revelando una fórmula química, estaban revelando un precio y fue secreto. Para asegurar eso se creó la OMPI. La OMPI establece, por ejemplo, que una patente rige por 20 años y al cabo de 20 años queda de uso público. Entonces han inventado una fórmula que es la copia, de modo que una empresa tiene un medicamento, lo tiene patentado, se va a vencer dentro de un año, los 20 años, entonces le agrega una proteína a ese medicamento, proteína que no cambia la sustancia y lo patenta de nuevo. Voy a pedirle a Mateo que suba al chat el texto mío que se llama Novartis pierde la batalla, que muestra cómo la Corte de la India le negó a Novartis patentar por segunda vez un medicamento contra la leucemia porque se vencía la patente y debía ser de uso público. En el campo de la inversión ocurre que hay el riesgo de que un gobierno arbitrario expropie a un inversionista. Entonces se aseguraron con dos entidades que son la OPIC, que es la Overseas Private Investment Corporation, aliada de Estados Unidos, manejada por Estados Unidos, que asegura empresas privadas. Entonces una empresa privada que está expropiada, si está asegurada en OPIC, OPIC le paga como si usted tiene un carro asegurado, se lo roban y la aseguradora le paga el carro con un deducible. Y la MIGA, que es la Multilateral Investment Guarantee Association, asegura empresas públicas. Entre OPIC y MIGA sirven de aseguradoras. Aquí falta por decir, Mateo, en este gráfico, falta por decir el tema del CIADI. El CIADI es el centro de arbitraje de los problemas de inversión, de modo que las empresas a las que Chávez expropió y las que Correa expropió, los demandaron en el CIADI, que es el Centro Internacional de Arbitraje de Disputas de Inversión del Banco Mundial, y siempre falla a favor de las empresas en contra de los estados. Colombia tiene fallos en contra por el tema del oro de Santurbán y fallos a favor. En cuanto al sistema de pagos internacional, hay una cuestión y es que si usted va a recibir un giro internacional y su cuenta de la vivienda, quien va a enviar su plata, una beca de Alemania, una beca de Francia, le dicen a usted, deme el código SWIFT. SWIFT es un sistema de pagos privados mundiales bancarios, que significa Society Worldwide International Financial Telecommunications. SWIFT es el Society Worldwide International Financial Telecommunications, que consiste en que cada banco tiene asignado un código y ese código no puede ni enviar ni recibir remesas internacionales. A Putin lo sacaron de allí con la invasión de Ucrania y ya Mateo después va a explicar cómo ha provisto un sistema de pagos internacional. Siguiente, Mateo. Ahí entramos al sistema. Resumamos diciendo que estamos en presencia de una crisis mundial de... Reversa, Mateo, reversa. Hay una crisis de liderazgo. Putin invade Ucrania, China, India se mantienen neutrales, Europa pone sanciones y no se logra resolver el problema, pero es claro que Estados Unidos ha comenzado a perder liderazgo en América Latina, es evidente. En tanto de la moneda, todos sabemos hoy que el dólar es una moneda sin respaldo y que la emisión que hicieron para la crisis bancaria del 2008 y para la pandemia fue una emisión totalmente inorgánica. En el tema de la regulación, la gente sabe que el Fondo Monetario impone políticas que sirven a las empresas multinacionales norteamericanas y europeas, no a los países. Por ejemplo, Pinochet era un dictador, derrocó al presidente Allende,
tomó deudas, la banca le prestó. Le pregunto, ¿la banca no sabía que era un dictador genocida, que era un régimen ilegal? ¿Por qué no asumen esas deudas los que prestaban plata y las pierden o las rematan o las condonan, o la mitad por lo menos de ellas? No. Yo tengo el documento del Senado americano condenando a 5 bancos gringos por abrirle cuentas a Pinochet para esconder su plata. ¿Y por qué Chile tiene que seguir pagando esa deuda? La sigue pagando. ¿Cómo la paga? Con menos escuelas, con menos hospitales, y nadie habla de eso. Les invito a ver el documental que se llama La lavandería, que está en Netflix, y muestra cómo, usando Panama Papers, se demuestra cómo se crean empresas de papel para sacar los capitales y están fuera de los capitales. La señora Servientrega de Colombia le probaron que tiene su plata en Panamá. Para el tema del desarrollo, obviamente se han hecho hidroeléctricas como Hidroituango, se han hecho carreteras y vías y demás, pero la pobreza y la desigualdad no se han superado. Las calificadoras, como dije atrás, reciben pagos en acciones y entonces hacen una calificación intencionada. El campo del transporte, hay que decir que el COVID rompió las cadenas mundiales de suministro, la cadena de contenedores, por ejemplo. China cerró sus puertos y ahora se dan cuenta que fueron a Asia buscando pagar bajos salarios. Fueron a Asia porque había gente muy calificada. Fueron a Asia porque allá no hay sindicatos rebeldes ni hacen huelgas. Fueron a Asia porque podían contaminar. Ahora se dan cuenta tardíamente que China les ha igualado y avanzado, por ejemplo, en 5G, pero ya es muy tarde. Ahora se dan cuenta que apostaron a una estrategia de delocalización. Ahora buscan el nearshoring, que es volverse a América, colocarse en lugares cercanos a Estados Unidos, pero esa apuesta fue miope y creo yo equivocada y riesgosa. Las calificadoras, ya hablamos sobre ellas. La propiedad intelectual, es absurdo que los países en desarrollo seamos obligados a pagar propiedad intelectual sobre farmacéuticas, sobre películas, sobre libros, sobre videos, que es una cosa que es un dumping, que es una... Al tiempo que los países desarrollados siguen subsidiando los granos, por ejemplo, y subsidios a las industrias, por ejemplo. Airbus no existiría sin apoyo del gobierno, tampoco la Boeing, pero nosotros nos castigan por hacerlo. Y en cuanto al tema de la inversión final, pues ya he explicado cómo las empresas que hacen la calificación esta, como se ha mostrado atrás, tienen un claro sesgo por favor de las metrópolis, y hoy en día estamos en presencia de un movimiento hacia que haya un pago a nivel mundial en divisas diferentes. Voy a dar la palabra a Mateo, mi alumno del curso de Asia, monitor mío, quien ha preparado esta presentación. Él va a exponer el tema de China. No se asusten si Mateo en su posición tiene un cierto sentido pro-chino. No se asusten de eso. Esa es su opción respetable y personal de tener simpatía por China, cosa que yo respeto, pero no comparto. Como profesor busco asegurar que todos los enfoques sean respetables y presentados, pero en una universidad como la Nacho, en una facultad como Económicas, en un curso como el mío, Mateo puede decir lo que piensa y lo hace de modo responsable y respetando a quien lo piense como él. Gracias por la introducción, como siempre, profe. Bueno, sí, como el profesor les venía comentando, nosotros hemos preparado esta exposición de forma paralela, por llamarlo de alguna manera, en el sentido de que vamos a comparar las mismas aspectos con problemáticas distintas. Entonces, pues bueno, ya acabamos de ver que es todo el sistema nacido a partir de Bretton Woods. Sin embargo, pues también vimos muchos de los problemas que se generan dentro de sí mismo. Y estas contradicciones precisamente son las que generan pues el nacimiento de nuevas alternativas. En este caso, los BRICS, que son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, fueron fundados informalmente por Goldman Sachs en un correo donde varios inversionistas están diciendo como, estos países están como interesantes y les vamos a decir BRICS. Y 2 o 3 años después ya estaban fundando una alianza conjunta de inversiones y de política pública conjunta, porque es que estamos ante una reindustrialización del mundo que está siendo liderada por el sudeste asiático. Y pues en este caso Eurasia también, porque entra pues Rusia. Digamos, en esta nueva configuración geopolítica nos han dejado años de malos manejos y malas prácticas de parte de, digamos, todo este sistema internacional hegemónico que ya hemos visto con el profe Beethoven, donde no garantizamos el supuesto gana-gana que la doctrina Monroe o las iniciativas panamericanas de Kennedy, por ejemplo, trataron de imponer con
la dominancia de Estados Unidos y hasta cierta medida Europa. Sin embargo, para que tengamos una perspectiva de lo que hablábamos ahorita de la dependencia de deuda, es el FMI y el Banco Mundial han prestado sumas en países como Zimbabue de 130 millones de dólares, los cuales al día de hoy han acumulado más de 1.5 billones en intereses por un préstamo de 130 millones que aparte vino con la obligación de reestructurar lo que ellos llaman, ¿no?, el ajuste estructural, que es básicamente privaticen estos sectores y privaticen no hacia su propia, digamos, burguesía interna de Zimbabue, sino privaticen para multinacionales porque son las empresas que tienen el capital, que tienen el know-how, que tienen absolutamente todas estas cosas. Entonces no se ha podido garantizar el gana-gana que se había prometido con, digamos, todo este flujo de inversión extranjera directa desde Occidente. Con lo que se ha hecho desde los BRICS y especialmente desde China, podemos ver que los chinos sí están apuntando a generar, más allá de decir que sean buenos o malos, están apuntando a generar mercados que sean capaces, primero, de generar salarios que les permitan absorber las exportaciones chinas. Y las exportaciones chinas son cada vez más complejas. Por lo tanto, se necesitan salarios que sean capaces de absorber esta mayor complejidad económica, ¿no? Y asimismo que sirvan como productores intermedios de insumos o incluso productores muy eficientes de materias primas, que no es lo ideal, sin embargo, es un apunte a esta complejidad escalonada, ¿no? Entonces, veamos lo mismo que estábamos viendo con el profe. Entonces, ¿cuál es el principal problema en cuanto al poder? En este caso, el desarrollo mutuo y generar, digamos, una función de contrapeso a los problemas estructurales que ha generado el abuso del poder, precisamente. Y como institución de reacción nace, pues, todo el Banco de los BRICS. En cuanto al término de moneda, podemos ver que a pesar de que nosotros tenemos los DEX, que son los derechos especiales de giros, no están tan cerca de lo que es, digamos, la idea original, que es el Bancor de Keynes, donde pues había una ponderación de cestas mucho más amplia, donde estas cestas iban a estar ponderadas por su nivel adquisitivo relativo y sus necesidades de desarrollo, porque eso es lo que debería ser, digamos, este tipo de uniones monetarias a este nivel. Y por lo tanto, los BRICS han generado, primero, desde China, una mayor dominancia del yuan en términos pues mundiales, ya no solamente del sudeste asiático, sino ya hemos visto países como Argentina, como incluso España, que han recibido pagos en yuanes directamente. Asimismo, tenemos una mayor participación no solamente del yuan en el DEC, sino de otras monedas emergentes, como puede ser el rublo, como puede ser precisamente la lira, no, perdón, la lira india, sí, perdón, la rupia india, perdóneme, se me cruzó. Y ya en términos más contemporáneos aún, la aparición de los CBDCs, que son las Central Bank Digital Currencies, las cuales pues proponen hacer unas cosas interesantes en cuanto a transferencias, primero, y segundo, a facilidad de pagos. Por ese lado, pues también vemos que los órganos reguladores ahora, precisamente por estos problemas estructurales que les mencionábamos con el FMI o el Banco Mundial, no han logrado garantizar las condiciones de desarrollo, ni mucho menos, para empezar, las condiciones de solvencia financiera para pagar las deudas en las que tienen que incurrir. En este sentido, pues ya ha aparecido lo que les mencionaba, el Banco de los BRICS y el PBOC, que es el People's Bank of China, el cual hace préstamos directos, tal cual como lo puede hacer la Fed en algunos casos. En términos de desarrollo, lo que les mencionaba, a partir de no solamente los BRICS, sino la aparición de una alternativa de reindustrialización como es la Belt and Road Initiative y ahora el Collar de Perlas, que va a ser, digamos, una serie de puertos a lo largo de Asia y África para conectar mejor precisamente las cadenas de suministros, evitar que nos pasen crisis como la que pasó ahorita durante la pandemia y evitar también sitios estratégicos como pueden ser, digamos, el Estrecho de Malaca
el estrecho de Hormuz, el canal del Suez, el que se tapó por el barco y lo dejó trancado casi 3 semanas, 2 semanas, y que digamos es una preocupación que ha estado en demasiada literatura económica desde Marx. Incluso Marx tiene un ejemplo diciendo como, ¿qué pasaría si se tapara el canal del Suez? Que precisamente ellos han venido pensando para evitar o tener al menos alternativas, y van a conectar en telecomunicaciones, en trenes de alta velocidad, en oleoductos también, a toda el Asia menor con Europa, a través de lo que es Kazajistán, lo que es todo este lado, y para eso han generado pues instituciones como el BAI, que es el Banco de Inversiones Internacionales Asiáticas, si no estoy mal, el cual pues ya ha generado proyectos de inversión de muy alta escala, em, y pues que se acopla muy bien con otras instituciones como la ASEAN, que tiene pues otros intereses más occidentalizados, entre comillas, pero que igual ha liderado la nueva movida del desarrollo. Asimismo, también tenemos el Asian Development Bank, en el cual pues se ha procurado no solamente hacer como las inversiones necesarias para la Belt and Road, sino también para generar toda la infraestructura fuerte y, perdón, la infraestructura pesada y ligera necesaria para el desarrollo de las fuerzas productivas que se está buscando. En este sentido, pues, como les mencionaba, también se ha propuesto, porque recuerden, una de las cosas que garantizaba Estados Unidos en su sistema anterior era la seguridad marítima. Se ha propuesto la Organización de Cooperación de Shanghái, que pues va a garantizar, obviamente con acciones militares en algunas partes, eh, digamos, la seguridad del desarrollo de estos proyectos y posteriormente la seguridad general de las regiones. En ese sentido, vamos a pensar como que en lo que decía el profe en perspectiva, o sea, Estados Unidos tiene más de 800 bases a nivel mundial, China en este momento tiene solamente 2 a nivel internacional, em, pero digamos, no hay que olvidar que sigue siendo el segundo mayor inversor en infraestructura militar y en capacitación militar del mundo. Obviamente, pues ser el segundo en relación a Estados Unidos implica que hacen una décima parte de su inversión. Sin embargo, hay que ponerlo también sobre la mesa. No obstante, la Organización de Cooperación de Shanghái, en conjunto con la URI, van a tratar de garantizar ciertos niveles de transferencia de capital. Esto es importante porque, digamos, lo que ha pasado con la OMPI, lo que ha pasado precisamente con todos sus problemas de las copias, es que no se ha garantizado una transferencia legítima de capital. Y la transferencia de capital va a pasar. ¿Qué es la transferencia de capital? Entender cómo funcionan las máquinas, poder producir esas máquinas, poder operar esas máquinas, tal que uno como país pueda lograr las capacidades de pues no ser dependiente de la importación neta de capital. Mm, y pues en ese caso la exportación neta de materias primas, ¿no? Asimismo, las calificadoras de riesgo que precisamente permiten estas, eh, digamos, ciclos de inversión, como ya lo dijo el profe, pues están muy compradas y han sido tristemente cómplices de la mayoría de crisis que hemos tenido últimamente. Piensen en el 2008, piensen en Grecia, que el profe también les recomendó un artículo que es el de Mario Draghi, precisamente sobre el mal manejo de las finanzas griegas. Entonces, ya los chinos, tanto desde el sector privado como desde el sector público, han propuesto tener mejores calificadoras de riesgo que no solamente permitan hacer proyecciones más realistas, sino dar calificaciones menos restrictivas, porque si ustedes recuerdan, si ustedes no tienen el aval de Moody's, si no tienen el aval de Standard Poor's, pues van a tener términos de préstamo terribles. En este caso, estamos hablando de diferenciales de por lo menos un 5 o 6% en algunas tasas. Entonces, es bastante competitivo. Asimismo, pues ya salió Dagong, que pues, tiene versión para Asia, tiene versión para América Latina, tiene versión para América del Norte, y Esmera, que Esmera es de India. Pero pues también es importante porque India es cada vez más se ubica como una
evaluadora de riesgo sistémica, se llama. Em, Como les mencionaba con lo de la OMPI, al garantizar estas nuevas transferencias de capital, pues lo que vamos a tener es no solamente una mayor participación en saying, o sea, en decisión de China en la OMPI, sino una mayor estandarización de los productos que se transan en el mercado. En este caso podemos evitar, digamos, conflictos como los que pasaron durante algunos años con los productos de Apple, que tenían puertos diferentes y no se querían ceñir ante las normativas internacionales porque eso les daba una ventaja schumpeteriana falsa, muy falsa, pero que les permitía sacar un sobrecosto adicional. Por otro lado, pues bueno, ya les mencioné el BAI y la BRI, que pues va a garantizar los próximos 20 o 30 años de proyectos de inversión en infraestructura fuerte, perdón, pesada y ligera, para la conexión comercial, energética y telecomunicativa de todo el mundo. Y pues como lo vimos en estos últimos días con este último año ya de la guerra con Ucrania, em, digamos, Occidente puede en cualquier momento quitarle el acceso a los países, no solamente a sus reservas internacionales, lo cual es un ataque directo a la soberanía, independientemente de por qué haya pasado, sino que también los pueden alejar completamente de cualquier sistema de transferencias bancarias mundiales. Y esto pues aleja completamente cualquier opción de desarrollo, cualquier opción de transacciones mínimas para los ciudadanos, que hay que entender que con las sanciones internacionales no pierden los gobiernos, pierden los ciudadanos. Eh, y en este caso, pues ya existe algo que es el CIPS, que es la alternativa al SWIFT occidental, que es el Cross Border International Payment System. Hasta ahora ha funcionado muy bien, parece. Iba a ser el sistema oficial de pago para la BRI. Y sin embargo, que es lo más interesante, la BRI también tiene una previsión para que la mayoría de transacciones, si no es que todas, se deban hacer en yuanes digitales, que es volviendo a lo que les mencionaba el CBDC, pues ya una criptomoneda en términos netos, o sea, no es un criptoactivo en el sentido de que es una moneda, pero es, pues primero, estandarizada por todos los procesos de seguridad que existen ahorita. Y segundo, pues que se puede operar completamente digital. Y en este sentido, pues podemos ya empezar a aplicar cosas muy interesantes en teoría monetaria, como lo puede ser, por ejemplo, la MMT, que pues tiene sus complicaciones, pero que puede abrir la puerta para eso. Y pues también metemos el tema de WePay, tal cual como metimos el tema de Amazon en la diapositiva pasada. Mm, Acá tenemos los problemas principales en cuanto al nuevo sistema. Y es, primero, garantizar cierto nivel de acceso a un discurso honesto en redes y en medios es casi que imposible para China. Lo han hecho, lo han tratado muchísimo. Sin embargo, pues lo que el profesor decía sobre AUKUS, que literalmente es Australia, Reino Unido y Estados Unidos, pues se ha demostrado que han hecho una campaña de desinformación increíblemente efectiva para pues alejar a las personas sobre narrativas que puedan ser medianamente positivas sobre China. Para que lo piensen, no sé si en no sé si hayan visto, pero en Estados Unidos el último año ha habido una iniciativa muy fuerte para que se pare el odio contra las personas asiáticas. Y esto nació precisamente porque durante todo el término del COVID, AUKUS se encargó de decir que el COVID lo había empezado China y que el COVID es un experimento para matar gente y que cualquier cantidad de cosas salidas de los cabellos, y es muy probable que la mayoría de noticias falsas sean demasiado falsas para ser siquiera creíbles, y eso es lo que las hace tan llamativas. Otros problemas están relacionados al campo de la moneda de ambas partes, porque digamos, el profe tiene un artículo muy interesante al respecto, precisamente, donde se muestra que a partir de tierras raras y a partir de bonos de deuda, China sostiene cierto nivel de influencia sobre
Estados Unidos. En este caso, porque pues, es dueña de más de 2/3 de, de la deuda externa total de Estados Unidos, perdón. Em, en este sentido, ni a China ni a Estados Unidos les convienen que esos bonos salgan al mercado así como así. A China, pues porque pierde un arma fuerte y digamos, una correa de la cual jalar. Y a Estados Unidos, pues, digamos, en términos de cambio no les conviene a nadie, ni siquiera a nosotros. Em, en términos de la regulación, pues lo que les mencionaba de las nuevas relaciones de gana-gana que se están proponiendo, o sur-sur, como lo diría el Partido Comunista de China, pues tienen un efecto directo o van a tener un efecto directo sobre las cadenas actuales de producción, lo cual las puede desestabilizar y las puede romper en el largo plazo incluso. Em, no obstante, digamos, en términos de desarrollo, me parece que no hay tantos problemas. Vamos derecho a una época de reindustrialización mundial muy interesante. Y en ese sentido, me parece que hay que apostarle más a la alternativa asiática, que busca por una aceleración del crecimiento muy sana, en el sentido de que se hace a partir de la inversión en pues, capacidad bruta de capital y no simplemente en valoración de activos, como ha pasado en el modelo occidental los últimos 30 o 40 años, más o menos. Sin embargo, pues lo que les mencionaba sobre que van a haber problemas, disrupciones en las cadenas de comercio, pues ya se han visto las primeras guerras tarifarias y no tarifarias abiertas que hemos tenido en bastante tiempo, por lo menos en 50 años, y ya estamos volviendo a ese tipo de guerras. El mejor ejemplo, precisamente, son el tema de los microchips y el de las tierras raras. Mm, por otra parte, tenemos el tema de las calificadoras de riesgo y también que se pega mucho con los términos de inversión y de desarrollo, porque precisamente gracias a esas calificadoras de riesgo es que podemos acceder a tasas o no acceder a tasas. Em, pero el problema de la alternativa china es que hay algunos estados que no están reconociendo las calificaciones de Dangong, por ejemplo, de Dangong, perdón. Em, entonces, eso puede ser problemático en el sentido de que no habla sobre las capacidades de la calificadora, sino de ciertos sesgos empresariales que existen hoy en día. Mm, más allá, digamos, China sí ha fomentado una nueva ola en la OMPI, que es interesante, que es perder parte de las protecciones que se pueden ganar mediante lo que el profesor llamaba o sea, directamente se llama el evergreening, y pues hay que perder un poco esas capacidades de patente porque precisamente es lo que han mantenido a la estructura industrial un poco rezagada en algunos países y hay que facilitar mayor y mejor remuneración de las patentes en términos de propiedad intelectual relacionada al machine learning, que es lo que están pues fomentando los chinos. Mm, por el lado de la inversión, y es una noticia que leí hoy, precisamente no la alcancé a meter en la presentación, pero China representa el 80% de las inversiones mundiales en energías renovables en este instante, a pesar de que solamente significa el 36% de la demanda mundial por estos productos. Por lo que primero está aprovechando que también tiene la mayor cantidad de tierras raras que son necesarias para producir estos elementos así fotovoltaicos, las nuevas pilas fotovoltaicas. Em, sin embargo, tienen un compromiso muy serio en cuanto a la inversión en medio ambiente, en cuanto a lo que ya ha hablado Petro, por ejemplo, de los bonos del cambio de deuda externa por bonos de medio ambiente. Ellos ya lo están haciendo, de hecho tienen una política que se llama el Programa de Reverderización 2060, en los cuales ya se aprobaron 6 trillones de dólares para que se gasten de aquí a 2060 y volver a China un país de emisión cero. Para que lo tengan en perspectiva, China ya ha reverderizado un desierto, ya ha cambiado completamente las condiciones estructurales del Yangtze, que los últimos 30 años fue muy contaminado y hoy en día volvió a tener vida, volvió a tener peces.
Entonces, digamos, y es como lo que les quiero hacer énfasis en cuanto a el nuevo sistema, o sea, como que esta gente dice y hace, no es una promesa vacía. Mm, y en ese sentido, pues también tenemos que va a haber una guerra, o sea, indiscutiblemente va a haber una guerra por el nuevo sistema de pagos, especialmente porque, digamos, así como el sistema chino ha permitido ciertas facilidades, esas facilidades también han sido explotadas por, digamos, actividades cuestionables como puede ser el terrorismo, el narcotráfico. Esto no es por decir como que no pasa en Occidente, porque por supuesto que todos los otros sistemas pasan este tipo de transacciones. Digamos, hay una noticia que fue los Pandora Papers, donde se demostró que la banca institucional estaba lavando más de 2 trillones de activos del narcotráfico. Así, facilito, narcotráfico mundial, no solamente el nuestro, tristemente, pero para tenerlo en cuenta. Ya sobre la comparación, creo que la quería hacer el profe o la hago yo. Gracias, Mateo. Vamos a ir cerrando. Antes de eso, Patricio, yo quisiera presentarles a un egresado de la facultad, egresado de la carrera de administración, quien ha cursado su doctorado en París con el profesor Piketty y se ha graduado del doctorado en la Escuela de Economía de París con el profesor Piketty y contribuyó decididamente para lograr invitar al profesor Piketty cuando la facultad celebró sus 70 años el año pasado. Es Oscar David Barrera. Está conmigo en este viaje. Quisiera que él dé un mensaje de saludo a la facultad nuestra, a los que están vinculados a la conferencia y perspectivas futuras. Y enseguida cierro yo la conferencia. Bienvenidos. Un saludo a todos. Veo que hay 57 participantes. Nada, saludarlos, felicitarlos también por esta iniciativa, porque además hacerlo, como dice aquí Beethoven, en vacaciones, imagino que no hay nota de por medio, pues digamos que da esperanza que muchos de nosotros estamos aquí no esperando qué nota nos van a dar. Nada, también motivarlos a que continúen con este tipo de iniciativas. No sé cuáles son, bueno, imagino que cada uno tiene sus propias motivaciones para seguirse formando, unos por mejorar, por ambición, por mejorar sus perspectivas, por evitar caer en la mediocridad, no importa cuál, pero lo importante es que sigan avanzando, que sigan formándose, que este tiempo vale más que cualquier otra cosa. Motivarlos a que planeen y tengan no sé, varios planes. Aquellos que quisieran quizá hacer sus estudios posteriores en el exterior, en Estados Unidos, o en Francia, o en Inglaterra, que no le apunten solo a una cosa, sino digamos, que diversifiquen el riesgo, como dicen los especialistas. No les dé miedo acercarse a profesores. La verdad es que lo digo en lo personal. Cuando fui estudiante de Beethoven, fui y me acerqué a él a decirle que pues que me gustaba mucho lo que hacía, sobre todo la pasión con la que transmitía lo que hacía, y eso de alguna forma hizo que se convirtiera en un mentor para mí, y se lo hice saber, y recibí todo su apoyo y también la ayuda, y seguramente esto puede pasar con ustedes, no solo con Beethoven, sino con muchos otros académicos e instituciones que pueden ayudarles en su camino. Así que no sean tímidos en esto. Animarlos a que continúen por el camino haciendo este tipo de cosas, y invitando egresados. Levanto la mano en caso que algún día necesiten alguna participación de mi trabajo o lo que necesiten. Y nada, reiterar esa felicitación y sigan por ese camino que es el correcto. Aquí los dejo otra vez con el profe. Muchas gracias, Oscar. Yo quiero ir cerrando preguntando, Mafe, si estás allí, o Mateo, si hay alguna pregunta en el chat, comentario que alguien quiera hacer en el chat, o si no, yo quisiera hacer una reflexión para pasar al cierre y sería la siguiente.
Los temas monetarios no son solo monetarios, el comercio no es solo mercantil y no se explica dependiendo de un factor político que es el poder político. Por ejemplo, Mateo explicaba cómo China tiene bonos americanos. Pregunta de macroeconomía. Un Estado recauda impuestos, ingresos públicos y hace gasto. Debería ser educación, salud, pero puede hacer guerras. Pero si va a hacer guerras, debería asegurarse que lo hace con su plata, no con la plata de otros. O guerras para apropiarse del petróleo de otros. ¿Qué ocurre? Que Estados Unidos no solo emitió monedas sin respaldo, como explicamos atrás, sino que desde Reagan, Bush padre, Bush hijo y Trump sistemáticamente han reducido los impuestos a las empresas, no a los ciudadanos, a las empresas. Y al mismo tiempo aumentan el gasto. ¿Alguien puede mostrar la ecuación cómo un Estado puede gastar más y recauda menos? La única forma es que lo haga con plata de otros. Se llaman bonos de deuda pública o mercado abierto. Usted emite bonos, recoge plata y llegamos a una paradoja que mucha gente no entiende bien. Los chinos comenzaron a fabricar telas baratas hace 50 años. Exportaban telas baratas, zapatillas. Walmart, que recibe productos chinos baratos, vende todo por $1 y hay baja inflación gringa. Entonces, la baja inflación gringa es en alta medida explicada por los productos chinos que importan de China. Y los productos que reciben de China, Walmart los paga con dólares de los que ya sabemos, ¿no? ¿Alguien entendería por qué razón China los dólares que recibe los devuelve por un título de valor americano, que es un papel que mañana podría no valer nada, porque los bonos de Argentina hoy valen nada? Son papeles, son bonos. Se abre el mercado y suben y bajan de valor. Ningún bono vale 100%. Pues bien, como dijo Mateo bien, China exporta telas y recibe dólares, devuelve los dólares a cambio de títulos americanos y los guarda, y tiene guardados como 3 trillones. Cuando a China le dicen que no respeta propiedad intelectual, que contamina, o que invadió el Tíbet, o que no hay libertad de prensa, o que no hay libertad religiosa, o no hay libertad sindical, China responde si quieren que China venda los bonos. ¿Y qué pasaría si vende los bonos? Pues Estados Unidos no podría seguir funcionando. ¿Y qué pasaría si deja de comprar bonos? Que no podría seguir funcionando. Ahora, mucho cuidado, como dijo Mateo, no puede China vender todos los bonos porque también perderían valor y China estaría dando un tiro en el pie. Pero es una arma de negociación muy poderosa. Estados Unidos es tan miope, tan prepotente de su poder, que cree que sembrando el mundo de bases militares va a controlar el mundo y el mundo ya perdió confianza en un país que quiere llevar la democracia con tanques. Y ahora no tiene capacidad de financiar sus gastos militares con propios recursos sin recurrir a la plata de otros. Por eso queríamos terminar mostrándoles la reunión. Dígame, Mateo. Acá hay una pregunta que yo creo que podemos responder con la siguiente lámina. La pregunta la hace Lucrecia Gasco, creo. Dice, tengo una consulta con respecto al avance de la financiación de la economía china. Supongo que puede ser financiación o financiarización, pero ¿y cómo repercute esto en la población y su participación en la economía formal? ¿El avance de la financiación repercute en la segregación social? Yo diría, primero, sí, en efecto. Hay Mateo, digamos, si quiso decir financiarización, digamos que en Occidente las finanzas han subordinado a la industria, a la salud, a la educación y han vuelto un negocio todo, salud, educación, más transporte, más cultura, más todo. Y eso han trabajado el profe Salama, el profe César Giraldo, a quien mandamos un saludo cálido y fraterno, el mejor deseo por su recuperación. Han trabajado muchos teóricos como Aglieta. Si se refiere a China, Mateo, ¿qué opinas sobre eso? Si se refiere a China. Si se refiere a China, sí ha habido una repercusión un poco fuerte en cuanto no solamente a la segregación social, sino yo diría a la estratificación de China. Y hoy en día hay un problema de desigualdad un poco fuerte. Sin embargo, digamos, el partido y pues digamos el Estado ha tratado de tomar unas políticas que mucha gente ha llamado un regreso a la época maoísta, en cuanto a, digamos, democratización, primero de tierras, segundo, de acceso a las finanzas, porque hoy en día existen microcréditos mucho más amplios, de montos de 100 o $150. Sin embargo,
con tasas negativas incluso, con tasas de -2%. Mm, Esto es para pues, precisamente facilitar la movilidad social en China, que pues no lo mencionamos ahorita, pero que vale la pena mencionarlo. Ha sacado a más de 900 millones de la pobreza medido con línea de $7, que eso es muchísimo más de lo que otro estado ha hecho en el mundo. No sé si sea socialismo, no sé si sea capitalismo, la verdad no me importa, porque es una fuerza positiva en el mundo. Y en ese sentido, pues acá está nuestra comparación, y es que pues China y los BRICS en relación a Estados Unidos más Occidente, o el G20, o el G8, o el G7, ejerce más bien un soft power y no un hard power. Asimismo, pues está ofreciendo balancear mucho más las capacidades de pago y las necesidades monetarias del mundo. También, pues ya este artículo me gusta bastante, de Acker, se llama Reestructuración de deuda con características chinas, es un investigador del FMI, donde muestra precisamente el ejemplo de Zimbabue que les puse al principio, ¿no? 130 millones se convierten en 1.5 billones de dólares. Pero en ese mismo paper, él muestra cómo en los últimos 15 años China ha perdonado más de 15 billones de dólares y ha reestructurado más de 37 billones de dólares a nivel mundial. Esto es más del doble de lo que ha hecho el FMI en los últimos 60 años que lleva existiendo, y sin generar los problemas de dependencia estructural, porque estos préstamos en infraestructura se enfocan precisamente en generar una complejidad escalada y una reindustrialización nacional enfocada hacia el medio ambiente en algunas partes. Obviamente en algunas partes, en otras, pues por supuesto, se ha destruido completamente el medio ambiente. Em, que no hay que ser inocentes al respecto. Asimismo, pues China busca que la mayoría de países tengan una integración económica de largo plazo, y esto también incluye una incorporación financiera y financiarizada, entre comillas, no de la misma forma en la que el profe menciona lo que ha pasado en Occidente, sino de una forma un poco más orgánica, con mejores canales de transmisión de estas transferencias o de estas pues actividades monetarias. Y pues bueno, ya esto ya lo habíamos hablado sobre el análisis de fundamentales y encadenamientos al momento de hacer la calificación de riesgo, en vez de hacer simplemente valoración de la maximización de extracción del portafolio, que es un poco lo que decía Oscar, de la diversificación. Pues bueno, eso ha facilitado la extracción de valor y no la creación de valor. Em, bueno, tenemos un enfoque mucho más fuerte en la innovación en vez del evergreening, o sea, innovación real de peso, y pues una planificación fuerte, no centralizada. No estamos volviendo a una época soviética ni a una época maoísta clásica, pero sí estamos volviendo a una época de la política industrial fuerte. Y esto pues se va a ver muy de la mano con controles cambiarios, con nuevas herramientas monetarias que permitan la integración de los DEX, los yuanes y cualquier otra forma de CBDCs que se presenten, ¿no? Asimismo, pues acá planteamos dos ventajas unas ventajas y unas desventajas muy claras, y es que China es mucho más seria con sus políticas de medioambientales. Asimismo, es muy chistoso porque la propaganda nos muestra como, oh, están matando a los yugures, no sé qué, y podemos tener una discusión muy interesante al respecto. Sin embargo, basta con comparar Xinjiang con Afganistán, y son vecinos, o sea, literalmente quedan acá al lado. Y Xinjiang es una de las provincias que más rápido ha crecido en China, mientras que Afganistán pues lleva 30 años destruida por la guerra. Asimismo, pues esto no es solamente es interno, o sea, también va para los nuevos países que se están asociando con China, porque hay un mejor desarrollo de estos países emergentes. Sin embargo, algunas desventajas, y me parece preocupante porque nos lo dice Henry Kissinger, es que puede haber una trampa de Tucídides, que es una locución griega, sobre dos imperios tan fuertes que en su competencia se destruyen mutuamente. Pues eso está muy de la mano con la barrera idiomática, con lo que les mencionaba de la desinformación que existe, y con, digamos, una curva de aprendizaje que existe hacia la nueva, la pongo en comillas porque es como la nueva democracia de Mao, pero esta es la nueva diplomacia de Xi Jinping. Y es Mateo, básicamente... Mateo,
Aquí está conmigo Oscar Barrera, que acaba de saludar. Un compañero de él, chino, se llama Li Yan, trabaja con Piketty el tema de desigualdad. Todos saben que Piketty ha colocado como eje temático la desigualdad. Le dicen los gringos ingleses que el tema no es la desigualdad, que es la pobreza que se ha reducido. Piketty mandó la desigualdad. Y Li ha trabajado el tema de China. Vamos a invitarlo al seminario nuestro de Asia para que exponga sus estudios sobre desigualdad en China. Yo le mando a Mateo, a su chat, Mateo, un mapa de China. Quiero que lo proyectemos para mirar lo que dice la compañera Lucrecia sobre desigualdades en China. Son muy evidentes. Está buscando corregirla, pero es diferente la costa china del campo chino. Y mientras tanto, le quisiera comentar a Daniel Triana. ¿Está escuchando, Daniel? Qué buena pregunta la que plantea Daniel sobre si Colombia debería entrar al banco de los BRICS, debería entrar a la ruta de la seda, otra alternativa. Voy a decirle que, primer hecho, el metro de Bogotá lo hacen los chinos. Hoy acaba de firmar Claudia López en Bruselas con Germán Umaña y con César de Granados la línea segunda de Engativá a Suba subterránea con financiamiento de la CAF. China hace el regional de la Sabana. China tiene ya presencia en la ruta N de Medellín en temas de minería. Entonces, China está en la economía colombiana como proveedor, como exportador, como importador. Y eso es un hecho que no depende de la ruta de la seda. Segundo, ser parte de la ruta de la seda no es solamente un tema de inversiones. China quiere que los países adhieran a un protocolo político en el cual se reivindican parte de ese proceso, un poco en el plano diplomático de identidades. Colombia es un país muy cercano a Estados Unidos y eso no es un tema de Petro o de no Petro, es un tema que tiene 200 años. 200 años. Yo tengo aquí a Oscar con un mapa del tatuaje que tiene América del Sur al revés, porque el sur nuestro somos nosotros, no el norte. Pero un presidente colombiano decía que tocaba mirar al polo, decía respiche polo, la Fidel Suárez, y perdimos Panamá. Y nunca nos desarrollamos. Pero el actual gobierno de Estados Unidos es bastante amigable por lo que el gobierno de Petro hace en Venezuela. Es comprensivo, tolerante con el cambio de la política antidrogas. Está apoyando el proceso de paz. Y Colombia necesita que Estados Unidos contribuya al proceso de paz interna y con los vecinos. Y pareciera ser que eso no es convergente con adherir a la ruta de la seda, al menos por ahora. Entonces, creo que no va a ocurrir, la opinión mía personal, no oficial. Yo no soy ni gobierno de Colombia, ni soy gobierno de China, ni hablo con nadie. Mi cálculo es que para Colombia es muy importante el apoyo de España, el apoyo de Macron de Francia, el apoyo de Scholz de Alemania. Hoy está Petro en Bruselas reunido con Europa y América Latina. Su relación con Boric de Chile, con Lula de Brasil, para articular una propuesta de transición energética hacia economías renovables, de ampliación de la paz a más sectores y hacer eso en democracia. De modo que mi perspectiva es que Colombia posiblemente en el corto plazo no ingrese formalmente a la ruta de la seda, lo cual no quiere decir que no siga habiendo inversiones intensas con China y mucho comercio con China. En mi punto de vista, quisiera referirme a la propuesta del presidente Macron y Petro en Francia hace 8 días. Vemos un mapa de China y cerramos, ¿sí? A las media completas. La lámina siguiente dice que hace apenas 2 semanas hubo una conferencia en París con 100 líderes mundiales. Estuvo el presidente Macron de Francia, estuvo el presidente Petro, y plantearon una estrategia que se llama swaps ambientales. En Colombia hay gente que ha dicho, eso ya se ha hecho antes. Sí, pero Colombia no lo ha hecho. Hay líderes colombianos políticos diciendo, esa es una idea vieja, pero Colombia no la ha hecho. Entonces, si ya se ha hecho en el mundo y Colombia no, es un país atrasado en ese tema. ¿Qué hizo Brasil hace 20 años? Tiene deuda externa. ¿La reconoce? O si no, lo invaden o no le presta a nadie. Reconoció la deuda, pero no podía pagarla. No tenía dólares. Año 85-90. Entonces, le perdonaron deuda a los europeos, Francia y España, una condonación, a cambio de que Brasil, con Cruzeiro, aún no había real, y Mateo no había nacido todavía, hace 25 años, y con los fondos de moneda local de Cruzeiros brasileños hizo un programa de protección de la Amazonía que a todo el mundo le importa. Ese cambio de deuda por acción se llama swap en economía. Pinochet, ¿qué hizo? Le entregó a los acreedores la empresa de Chile de ferrocarriles para que se pagaran con los activos.
pagarle con activos plata que posiblemente no entró a Chile. ¿Qué pasó en París? Yo publiqué sobre eso la semana pasada. Que buscando enfrentar la deuda externa, los temas de cambio climático, propusieron canjear deuda externa por bonos de acción climática. De modo que condonar la deuda haría que los pesos que no giramos en pago de deuda se volvieran financiamiento de protección del medio ambiente y que eso se hiciera con apoyo del fondo FMI que emitiera DEX. Ya explicó Mateo hace un rato que el DEX es la moneda del FMI, porque si se decidiera que no pagamos deuda externa, tener cuidado porque mucha deuda esa está en manos de fondos de pensiones japoneses, italianos y alemanes, y quien perdería serían pensionados trabajadores, lo cual no es deseable. Eso sería como un plan Marshall verde para el cambio energético financiado con DEX del FMI y que las entidades multilaterales, el FMI y el Banco Mundial, no nos cobren la plata que se robaron los dictadores porque se la robaron. Está probado eso con estudios súper serios de Panama Papers y se siguen pagando. O alguien va a decir que la deuda que tomó Somoza en Nicaragua y Marcos en Filipinas y Mobutu en Zaire y Pinochet en Chile y Vidal en Argentina o Álvarez en Uruguay o los militares brasileños, Garrastazu, Geisel y Figueredo, está invertida. Entonces no habría atraso en los países. Nunca olviden, la década de más deuda externa, los 80, fue la década de menor desarrollo. Se llama década perdida para el desarrollo. Yo los invito a ver la película Plata Dulce, no dejen de verla si no la han visto, está en YouTube mostrando esto. No dejen de ver la película Noche de los Lápices, si alguien no la ha visto. No dejen de ver la película No sobre Chile, cómo la izquierda de Chile le ganó al dictador solo usando la palabra no, con mucha creatividad. Macron comparte la idea de Petro y propone que eso se aborde en la cumbre ambiental del año 28. ¿Qué dice Pacho? 1985. Y me acuerdo aquí, Oscar, la película 1985 con Ricardo Darín, mostrando el juicio de los militares. Sube por favor al chat, Mateo, mi artículo sobre Argentina 1985, sobre esa película. ¿Tienen los mapas de China a la mano, Mateo? Uy, no, señor. Los que te llegaron al chat. Los mapas Los acabo de enviar en un ya segundo. los bajo. ¿Hay más comentarios en el chat? Gracias a Daniel por su pregunta. A Lucrecia. Monroy. Yo he hablado, Lucrecia y compañero Monroy, de artículos sobre el Banco de Basilea. El artículo se llama Megabanco Super Secreto, no dejen de leerlo. Y sobre el yuan escribí, yuan divisa global. ¿Subió al chat eso o Mateo? Mateo subió yuan divisa global Ya lo subo, profe. y yuan tardío ingreso al DEC. Pero veamos el mapa para que lo proyectamos y cerramos en 10 minutos para cumplir el tiempo. Ahí ya subí todos los artículos del profe. ¿Y el PowerPoint pudiste ver? ¿Se llegó? Mafe, ¿me está escuchando, Mafe? Según mis tiempos, debemos ir cerrando ya casi, ¿cierto? Sí, señor. No, y Mafe me dijo que ya no, o sea, que no, que no está ahorita ahí. Entonces, todo bien. Acá está. Mapa de China. Sí, señor. ¿Sí le llegó? Sí, señor. ¿Listo? No me deja presentar. Listo, ahí están presentados. Avance, por favor. Avance, 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 avance. Ahí. China colocó zonas francas en toda la costa, en la costa pacífica de China, vea. Clic. Clic, Mateo, por favor. Adelante. Esas son las zonas francas. China colocó, ustedes se cuenta que están colocadas todas en la costa, no en la montaña, no en el interior del país. Clic, por favor. Clic. Clic.
Ahí están las condiciones y cada zona franca tiene una finalidad, o finanzas, o tecnología, o biocombustibles, o comercio. Clic. Ahí está la zona franca de toda la costa de China. Clic. Ahí estoy yo en Pudong, estoy en Huawei. Vean ustedes, el PIB per cápita en provincias del interior de China, el año 2004, esto es de Kenichi Omage, el japonés. Clic, por favor, Mateo. 4 clics. Ese PIB per cápita es muy bajo en Xinjiang, Gansu, Tíbet y Guizhou. 150 hasta $30-70. Pero en la costa, vean usted, Beijing, Shanghai, Shenzhen y Hong Kong pasa de 1.200, 5.000, 12.000. Y los clústeres de China, que son los polos de producción en el lenguaje del profesor Porter, que habla de los clústeres, usted va a encontrar en la región Chongguancun tecnología espacial, en la región Liaodong manufactura, en la región del Delta Yan centro de finanzas, en la región Shandong vegetales fríos electrodomésticos. Clic, faltan 2. En la región Xiamen usted va a encontrar finanzas, y en la región Delta Suyan computadores. Observen bien que todos los clústeres están sobre la costa. Clic. Y desgraciadamente para Colombia ocurre lo contrario. Clic, por favor. Vean ustedes Colombia. Calma, calma, calma. Mateo, reversa, por favor. La anterior. La anterior. Esta es la línea de población. Clic. Clic. Solo un clic. Clic. Hasta ahí. Reversa, por favor. Hasta ahí. Esa es la población de Colombia. 0 es Barranquilla, Santa Marta, Cartagena. El arriba es Medellín, Bogotá, Bucaramanga. La población colombiana se concentra más en la montaña que en la costa. Eso está demostrado por Meisel, el rector de la Universidad del Norte. Clic. Y por el DANI. En cambio, la medida NBI, necesidades satisfechas, básicas satisfechas, están más amontonadas, más altas en la costa que en el interior. Somos, a diferencia de China, un país más montañero. Piensen en este fenómeno y me despido. La empresa alemana Siemens aprovechó la zona franca de Bogotá para colocar ahí una fábrica de motores. Y tuvo que cerrarla porque no hay ninguna vía en Colombia, ninguna vía para llevar un motor a Buenaventura o a Barranquilla. No hay. Por la Buenaventura, dice Santos, el presidente, es una ruta maldita, diabólica, que nunca se terminó. Y son 200 kilómetros. Y la vía Barranquilla implica el famoso Ruta del Sol que se robaron los expresidentes, se robaron los de Odebrecht, se robaron los políticos para nunca hacerlo. Por esa razón, han sido exitosas empresas colocadas en la costa, en Barranquilla, por ejemplo, pero exportar desde el interior en Colombia, con el atraso logístico, es una tragedia. Vamos a despedirnos felicitando este ejercicio que han hecho de economía crítica, felicitando a Mafe, a sus compañeros por organizarlo en vacaciones, deseándoles que sigan aprovechando el conocimiento de la realidad mundial, invitándolos a ahondar estos temas. Tenemos un curso sobre el tema monetario, un seminario monetario que se edita los lunes y miércoles de 2 de la tarde, y uno sobre Asia que se edita los martes y jueves 9 de la mañana. 9 de la mañana. Sigan estudiando para entender que la moneda es el reflejo de un país y eso depende de su poder político. Y hay que tener una moneda sana y un comercio suficientemente fuerte para no depender de otros. Gracias a Mateo por su apoyo, a Maje por la invitación y a todos unas felices vacaciones. Gracias a todos también. Para los del chat, voy a tratar de ponerles los artículos ahí copiaditos. Y pues gracias a todos. Listo. Ahí los dejé en una respuesta. Creo que ahí se pueden ver. Buena tarde. Chao.